Las 4 historias más escalofriantes de Rusia. La historia del Bolotnik. En las antiguas tierras de Europa del Este, los pantanos siempre fueron lugares evitados por los viajeros. A diferencia de los bosques o los ríos, los pantanos eran impredecibles. El suelo podía parecer sólido durante un momento, pero con un solo paso en falso podía transformarse en barro profundo capaz de tragarse a una persona entera. Durante siglos, quienes vivían cerca de estos lugares contaban historias inquietantes para explicar las desapariciones que ocurrían allí. Historias sobre algo que vivía bajo el agua oscura, esperando pacientemente entre el barro y las raíces. Ese algo era conocido como el Bolotnik. Según el folclore eslavo, el Bolotnik es un espíritu maligno que habita en lo más profundo del pantano. Su cuerpo está cubierto de barro, algas y plantas acuáticas, lo que lo vuelve casi indistinguible del propio paisaje. Muchos relatos dicen que apenas puede verse su forma bajo la superficie del agua, como una sombra que se mueve lentamente entre las raíces sumergidas. Sus ojos, pequeños y brillantes, serían lo único que delata su presencia cuando observa desde el fondo del pantano. Pero lo más aterrador del Bolotnik no es su aspecto, sino su forma de cazar. A diferencia de otras criaturas del folclore, el Bolotnik no persigue a sus víctimas ni se muestra abiertamente. Prefiere esperar. Permanece completamente inmóvil bajo el agua turbia durante horas o incluso días, aguardando a que alguien se acerque demasiado al borde del pantano. Cuando un viajero pisa una zona aparentemente firme, el suelo comienza a volverse blando. El barro se mueve lentamente, como si respirara. En ese momento, algo emerge desde las profundidades. Los relatos antiguos dicen que el Bolotnik extiende sus largos brazos cubiertos de barro y atrapa los pies de su víctima. La persona intenta liberarse, pero cuanto más lucha, más se hunde en el lodo. En cuestión de segundos, el pantano se cierra sobre ella. Después, todo vuelve a quedar en silencio. El agua se calma. El barro vuelve a su lugar. Y el pantano parece tan tranquilo como antes. Durante generaciones, los aldeanos transmitieron una advertencia sencilla a quienes viajaban cerca de estos lugares: si el pantano está demasiado silencioso, no te acerques. Porque según las antiguas leyendas, cuando el agua permanece completamente inmóvil, podría significar que algo está esperando debajo, observando pacientemente el momento perfecto para arrastrar a su próxima víctima hacia la oscuridad del barro. El guardián del bosque. En las antiguas tierras de Europa del Este, los bosques eran tan extensos que una persona podía caminar durante días sin encontrar el final. Los árboles eran altos, el suelo estaba cubierto de hojas y raíces, y la luz del sol apenas lograba atravesar la espesura. Para quienes vivían cerca de estos lugares, el bosque no era solo un espacio natural, era un territorio misterioso, lleno de historias y advertencias. Durante siglos, los aldeanos contaron relatos sobre una presencia que habitaba entre los árboles. Una entidad antigua que protegía el bosque y observaba a cualquiera que se adentrara demasiado en su territorio. Ese ser era conocido como el Elesi. Según el folclore eslavo, el Elesi es el espíritu del bosque. No es exactamente un monstruo ni un simple fantasma, sino una criatura que representa la naturaleza misma. Las leyendas dicen que puede cambiar su tamaño y forma cuando lo desee. A veces aparece como un hombre alto cubierto de hojas, ramas y musgo, con ojos brillantes que reflejan la oscuridad del bosque. Otras veces puede volverse tan pequeño que se confunde con la vegetación del suelo, como si fuera parte del propio paisaje. Muchos relatos aseguran que el Elesi tiene el poder de controlar lo que ocurre dentro del bosque. Puede imitar sonidos de animales, mover el viento entre los árboles e incluso alterar los caminos. Esta última habilidad es la que más temían los viajeros. Aquellos que entraban demasiado profundo en el bosque podían comenzar a notar algo extraño, los senderos parecían cambiar de dirección, los puntos de referencia desaparecían y el lugar empezaba a verse diferente a cada paso. En algunas historias, las personas que se perdían en el bosque escuchaban risas suaves entre los árboles. Un sonido lejano, casi burlón, que parecía moverse de un lugar a otro sin mostrar nunca su origen. Los ancianos decían que era el Elesi jugando con los viajeros. No siempre era cruel, pero disfrutaba confundiendo a quienes entraban en su dominio sin respeto. También se decía que el Elesi podía aparecer frente a una persona perdida, observándola en silencio desde la distancia. A veces dejaba que el viajero encontrara el camino de regreso. Otras veces simplemente desaparecía entre los árboles, dejando a la persona vagando durante horas hasta que finalmente lograba salir del bosque por su cuenta. Por esta razón, en muchas aldeas antiguas existían pequeñas tradiciones para evitar enfadar al guardián del bosque.
Algunos dejaban pequeñas ofrendas en los límites del bosque antes de entrar. Otros evitaban gritar o romper ramas innecesariamente, creyendo que les se observaba cada acción. Hasta hoy, en muchas regiones de Europa del Este se repite la misma advertencia: si entras en un bosque demasiado silencioso y sientes que alguien te observa desde entre los árboles, es mejor no ignorar esa sensación. Porque según las viejas historias, el guardián del bosque todavía camina entre las sombras, observando a todos los que se atreven a cruzar su territorio. La voz del río. En muchas regiones de Europa del Este, los ríos y lagos han sido durante siglos una fuente de vida para las aldeas cercanas. Proporcionaban agua, pesca y rutas de viaje. Pero también eran lugares rodeados de misterio. Durante generaciones, las personas que vivían cerca del agua contaban historias inquietantes sobre algo que habitaba bajo la superficie. Algo que aparecía especialmente durante las noches tranquilas, cuando el viento se detenía y el río quedaba completamente en silencio. Ese algo era conocido como la rusalka. Según el folclore eslavo, las rusalkas son espíritus del agua que habitan en ríos, lagos y estanques profundos. Muchas leyendas dicen que estos espíritus fueron alguna vez mujeres humanas que murieron de forma trágica cerca del agua. Incapaces de abandonar el mundo de los vivos, sus espíritus quedaron atrapados en los ríos donde perdieron la vida. Con el paso del tiempo, se transformaron en criaturas que pertenecen tanto al mundo natural como al sobrenatural. Durante el día, las rusalkas permanecen ocultas bajo el agua, moviéndose entre las plantas acuáticas y las sombras del fondo del río. Pero cuando llega la noche, algunas historias dicen que emergen cerca de la superficie. En ocasiones pueden verse sentadas sobre rocas o ramas caídas cerca de la orilla, con su largo cabello flotando suavemente con el viento nocturno. Lo que hace realmente inquietante a estas criaturas es su voz. Muchos relatos antiguos hablan de un canto suave que puede escucharse en medio de la noche cerca de ciertos ríos o lagos. La melodía es tranquila, casi hipnótica, y parece provenir de algún punto cercano al agua. Los viajeros que escuchaban ese canto sentían una curiosidad difícil de resistir. Poco a poco, se acercaban a la orilla intentando descubrir quién estaba cantando. En ese momento, la figura desaparecía bajo el agua. Los relatos dicen que justo cuando la víctima estaba lo suficientemente cerca del borde del río, algo emergía desde las profundidades. Manos frías y fuertes agarraban a la persona por las piernas o los brazos, arrastrándola violentamente hacia el agua oscura. En cuestión de segundos, el río volvía a quedar completamente quieto, como si nada hubiera ocurrido. Por esta razón, muchas aldeas antiguas tenían una advertencia muy clara para quienes caminaban cerca de los ríos durante la noche: si alguna vez escuchas un canto proveniente del agua, no intentes encontrar su origen. Porque según las viejas leyendas, algunas voces que se escuchan cerca del río no pertenecen a personas vivas, sino a espíritus que esperan pacientemente a la próxima persona que se acerque demasiado a la orilla. Baba Yaga. En las antiguas aldeas de Europa del Este, los bosques eran lugares tan vastos y densos que muchas personas evitaban entrar en ellos después del atardecer. Los árboles se extendían por kilómetros, los caminos desaparecían entre la vegetación y la oscuridad parecía caer más rápido que en cualquier otro lugar. Durante generaciones, los habitantes de estas regiones contaron historias sobre una figura extraña que vivía en lo más profundo del bosque. Una anciana misteriosa, temida y respetada al mismo tiempo. Su nombre era Baba Yaga. Según el folclore eslavo, Baba Yaga es una bruja antigua que habita en una pequeña cabaña escondida entre los árboles más antiguos del bosque. Pero su casa no es como cualquier otra. Las leyendas dicen que la cabaña se sostiene sobre enormes patas de gallina, capaces de moverse y girar entre los árboles. Algunos relatos aseguran que la casa puede cambiar de posición durante la noche, como si estuviera viva y quisiera permanecer oculta de quienes intentan encontrarla. Quienes logran descubrir la cabaña cuentan que ésta suele estar rodeada por una cerca hecha de huesos y cráneos humanos. A veces, según los relatos, los cráneos brillan con una luz tenue en medio de la oscuridad del bosque. Es una advertencia silenciosa para cualquiera que se acerque demasiado. La propia Baba Yaga es descrita como una anciana de aspecto inquietante. Su cuerpo es delgado y encorvado, su nariz es larga y puntiaguda, y sus dientes son tan afilados que muchas historias dicen que puede romper huesos con facilidad. En lugar de viajar a pie como una persona normal, las leyendas cuentan que se desplaza dentro de un enorme mortero, usando una escoba para empujarse y borrar las huellas de su paso. Sin embargo, lo más extraño de Baba Yaga es que no siempre actúa de la misma manera.
En algunas historias aparece como una criatura peligrosa que engaña a quienes se pierden en el bosque y los convierte en su próxima comida. Pero en otros relatos ayuda a viajeros valientes que logran superar sus pruebas o responder correctamente a sus preguntas. Muchos cuentos antiguos dicen que quienes se encuentran con Baba Yaga deben demostrar inteligencia y valentía para sobrevivir. La bruja suele poner a prueba a las personas con tareas imposibles o preguntas difíciles. Aquellos que fracasan pueden terminar atrapados en su cabaña para siempre. Pero quienes logran superar sus desafíos a veces reciben ayuda o consejos que les permiten escapar del bosque. Por eso, durante siglos, las personas que vivían cerca de estos bosques transmitieron una advertencia simple a sus hijos. Si alguna vez te pierdes en lo profundo del bosque y encuentras una cabaña extraña que no estaba allí antes, no entres sin pensar. Porque según las viejas leyendas, podría ser la casa de Baba Yaga, y no todos los que cruzaron su puerta lograron salir para contarlo.